buenas noches y bienvenidos a Perspectivas. Enrique, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Belén? ¿Cómo les va a todos? Totalmente en vivo, a pesar del puente y los El día de asueto. accesos carreteros. Llenísimos, ¿no? Particularmente el de Vallarta, por esta obra que prometió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el paso a desnivel de Technology Park, que era una propuesta, bueno, o que se comprometió en su momento el que era delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Bernardo Gutiérrez, que estuvo aquí. En a terminar el año pasado y mira, es un desastre, ¿no? La entrada a Guadalajara, particularmente del poniente, pero bueno, sí, aquí estamos, estaban reportando hasta 2 o 3 horas para ingresar a Guadalajara, entonces, ¿no? Tremendo. Con tiempo. Tráfico. Y bueno, el puente, si bien lo más feliz del puente son los días feriados, el puente tiene una razón. Así es. Y la razón del puente es que se cumple un siglo de la promulgación de nuestra Constitución política, la Constitución de Querétaro de 1917, Belén, es decir, 100 años que cumple la Constitución. Se dice fácil, pero hay muy pocas constituciones en el mundo que hayan alcanzado los 100 años. Se cuentan prácticamente con los dedos de una mano. Sí. Está la Constitución de Portugal, que es de 1822. Está la Constitución americana, que es en realidad un listado de principios, que es 1789. Pero en realidad, Belén, son muy pocas las constituciones que llegan a un siglo, porque las constituciones siempre son un elemento vivo que tiene que ver con el pacto político y el pacto social de una época. Es decir, es el significado, es el espíritu de una época. En el caso de México, no ha habido una nueva constitución, pero lo que sí ha habido es una serie innumerable y totalmente difícil de seguir de reformas. De enmiendas, Fíjate, claro. Al día de hoy, 684 reformas a nuestra Constitución. Eso quiere decir que son 7 por año desde que se promulgó, 6.84 desde que se promulgó. Y si lo dividimos por mes, prácticamente una reforma a la Constitución cada mes y medio. Es decir, cada 45 días hay una reforma a nuestra Carta Magna desde su promulgación el 5 de febrero del 17. Bueno, hacen cálculos algunos historiadores y expertos en el tema, que nuestra Constitución ha sido modificada en el 85% de su texto original. Imagínate lo que ya prácticamente queda de la primera Constitución promulgada en 1917 por el entonces presidente constitucionalista, hay que recordarlo, Venustiano Carranza. Hay que decir también, Enrique, que nuestra Constitución pues fue pionera y fue, digamos, también un modelo a seguir para su época, por muchos artículos, pero particularmente me parece que uno al que se le ha dado puntual seguimiento es al 127, que tenía que ver con el trabajo. Elevaba a nivel constitucional el derecho laboral, ¿no? Lo cual me parece los derechos laborales, ¿no? Los derechos laborales, así es. Que la Constitución mexicana mama de 3 corrientes. Una es la garantista o la de las libertades, que es la Revolución Francesa, la Carta de los Derechos del Hombre, Universales del Hombre, que es la Revolución Francesa. Después tiene toda la parte del sistema político y tiene toda la parte del régimen de gobierno, que más bien viene de la Constitución americana, que es el presidencialismo, la división de poderes y todo eso. Y hay una tercera que es pionera, aunque es muy reflejo de su época, que es toda la parte social, que son la educación pública, los derechos laborales, la propiedad nacional sobre los recursos naturales. Y por meses, porque en realidad poquito después se promulga la Constitución en la Unión Soviética, después de la Revolución del 17, de 1917, y de alguna forma se convierte en las dos constituciones sociales del mundo en una época donde era muy raro que estos derechos existieran, al revés, incluso que se discutiera sobre repartición de la tierra, reforma agraria, que fueron puntos claves de la Constitución. Ahora, yo creo que un siglo después el debate tendría que ser, ¿nuestra Constitución sigue siendo vigente? Es decir, sigue siendo un instrumento jurídico, legal, una ley fundamental que realmente, nos pone en términos contemporáneos con los debates y nos pone en términos contemporáneos con los retos y desafíos que tenemos como país. Yo soy de la idea de que ya no. Ya no, porque la Constitución en su origen tenía en total 22,000 palabras. Ahorita la Constitución tiene 63,000. Es decir, en un periodo de tiempo de 100 años se le han agregado 40,000 palabras, prácticamente el triple, 63,000 de su extensión y de su amplitud original. Eso quiere decir que la Constitución
paradójicamente, que tenía una línea muy clara desde el principio, se ha vuelto una constitución contradictoria. Porque, por un lado, contiene algunos elementos que son todavía de avanzada, como por ejemplo, tú lo decías, los derechos laborales, pero también ha sufrido adecuaciones, por ejemplo, a estas partes, a estos artículos como los que referías, la reforma laboral de 2012, las reformas laborales previas, el outsourcing, y se han metido muchísimas cosas a la Constitución que no tendrían que estar en la Constitución, como por ejemplo el dinero a los partidos políticos está en la Constitución cuando perfectamente podría estar una ley secundaria. Claro. Entonces, creo que hay muchos motivos para pensar en una nueva Constitución, que se discuta desde la ciudadanía, no desde un grupo de especialistas, juristas, como pasó en el DF, no desde la cúpula, sino desde la ciudadanía, que se discuta y después ya un texto consensuado que se vote. Claro. Porque creo que fue un gran error en el año 2000 cuando llegó la alternancia al poder y estaba Vicente Fox con toda la posibilidad de empujar un proceso de estas características. Fue un gran error quedarte con la misma estructura constitucional. Es como decirle a la ciudadanía, con el hecho de que cambies de partido político, si no cambias todo el andamiaje institucional, con eso va a haber cambio en este país, ¿no? Lo que pasó es que muchísimos de los vicios y muchísimas de las exclusiones que acarreamos durante prácticamente 80, 90 años se quedaron en la Constitución. Por lo tanto, creo que hay que tomar en serio esta idea de que la Constitución tiene que ser ratificada por los ciudadanos. Nadie de los que estamos vivos hemos ratificado la Constitución, ni tuvimos nada que ver con lo que sucedió en aquel momento. Y yo sí creo que si en países, Francia lleva 5 constituciones en un periodo bastante corto, España la tuvo en el 78 y ya ahorita está discutiendo si reabrir un proceso constituyente, como dicen, para abrir el candado del 78. A lo que me refiero es que creo que cada generación y cada tiempo merece también una revisión, sí. Incluso ver si se ratifica esta o no, pero Claro. sí necesitamos que la ciudadanía participe y defina cuál es el pacto social que quiere, porque al final la Constitución es un pacto social, que devienen instituciones, que devienen sistemas políticos, que devienen muchas cosas, pero es un pacto en donde los ciudadanos cedemos cierta libertad a cambio de tener estabilidad, seguridad, paz y un proyecto más o menos próspero, ¿no? Sí, porque no hay que olvidar que la Constitución sigue siendo hoy por hoy, digamos, la ley máxima que existe sobre el resto y que evidentemente también, Enrique, digamos, en temas ya un poco más coyunturales, las reformas recientes en materia energética, que me parece que siguen siendo hoy por hoy de las más importantes. Lo comentábamos el otro día con alguien, ¿no? Cómo el Partido Revolucionario Institucional defendió durante tantos años No abrir al mercado el tema petrolero, ¿no? Y hoy, que era, digamos, era un nacionalismo puro y duro. Hoy estamos ya también en otra circunstancia totalmente de cara precisamente a las reformas que se han hecho en la Constitución. El 53% de las reformas de nuestra Constitución se han hecho de Miguel de la Madrid para acá. Sí. Eso quiere decir que... 25 años, ¿no? Aproximadamente. Sí, o sea, desde el 82. Prácticamente estamos hablando de 34 años desde que inició el periodo de Miguel de la Madrid. Y hay que decirlo que era una constitución social la mexicana y eso, de ahí mamas, digamos, su legitimidad. Pero los gobiernos, sobre todo aperturistas, simpatizantes del neoliberalismo, que han sido Miguel de la Madrid, que ha sido Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, han decidido que el texto constitucional no les sirve como está. Y eso es lo interesante de esta Constitución. Yo escuché lo que decía el presidente de la República ayer en la sesión solemne en Querétaro, y las loas son impresionantes a la Constitución, pero unas loas que no tienen nada que ver con la realidad, porque la Constitución la tocan cada que quieren. Claro. O sea, me parece sorprendente que en muchos países tocar la Constitución es algo muy serio, porque estás alterando un pacto social, no es poca cosa. Y aquí la Constitución se toca todos los días. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, 192 modificaciones a la Constitución de las 680 de su historia. 192, si lo dividimos en días, estamos hablando de prácticamente una reforma cada 3 días. Claro. Es impresionante. Yo creo que la Constitución no se merece estar entronizada, por supuesto, y tampoco merece estar en un museo y que no se toque. Es un documento vivo que tiene que estar y tiene que transformarse de acuerdo a los tiempos que vivimos, pero eso no nos puede llevar a que sea realmente tan fácil modificar la Constitución. Te pongo 2 ejemplos, Belén. La fórmula que existe para modificar la Constitución en México tampoco es tan fácil. Necesitas 2/3 partes de las 2 cámaras, de la Cámara de Diputados y la de Cámara de Senadores, y aparte necesitas la mitad más 1 de todos los congresos locales. Esa es
digamos, digamos, como el constituyente permanente que puede estar modificando la Constitución. Y yo te pregunto, cuando los diputados de Tabasco, de Quintana Roo o del Golfo, de Veracruz, votaron a favor de la liberalización de la gasolina y del mercado, ¿a quién estaban defendiendo? ¿A su partido político o a sus electores? Que viven del petróleo y que viven de ese tipo de industrias, ¿no? Y más grave en el Senado, porque en la Cámara de Diputados no se representan entidades, se representan personas. En el Senado se representan entidades. Claro, y yo nunca he visto que realmente en esos estados que van a sufrir ciertas afectaciones digan no. O, por ejemplo, reforma fiscal, si le vas a cobrar más a la frontera, no, estamos en contra. A lo que me refiero es que ha habido los partidos políticos han cooptado de tal manera las instituciones que al final reformar la Constitución es algo muy sencillo. Creo que es momento de discutirla a fondo y que nos dejemos de hipocresías de que la Constitución, qué gloria, el 17, los constituyentes, pero que cada 3, 4 días hay una reforma constitucional que la toca sin el consenso de la ciudadanía. Es un pacto social. Por lo tanto, tendría que haber mucho más cuidado a la hora de hacer las reformas, ¿no? Sin duda alguna. Y bueno, nada más antes de irnos a la pausa, algunos datos curiosos, Enrique, que hoy diversos medios pues, han aprovechado la fecha precisamente para recapitular en ello. Por ejemplo, el artículo 73 constitucional es el que más reformas ha sufrido a lo largo de la historia de la Constitución, 71 reformas. En total es el que tiene que ver con las facultades del Congreso, fíjate, ni más ni menos. Que se fue fortaleciendo el Congreso, ¿no? Antes era una caja, una oficialía de partes del Ejecutivo. Y digamos que también puede ser que lo siga haciendo. Que la Constitución original, más bien en la escritura, reforzar la parte presidencialista, totalmente, ¿no? Totalmente. Digamos que los artículos no reformados, según este conteo, hay 27 artículos de la Constitución que nunca han sido reformados. Como el 15%. Sí, muy poquitos. El sexenio con más reformas constitucionales, bueno, ya decías, el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, pero también el de Felipe Calderón con 110 reformas a la Constitución. El primer artículo en ser reformado fue el 73 constitucional durante el gobierno de Álvaro Obregón. Y mira, nada más por si alguien tenía la curiosidad, la pluma con la que se firmó la Constitución es la misma con la que Venustiano Carranza firmó el Plan de Guadalupe en 1913, el cual se desconoció por el gobierno de Victoriano Huerta. Está muy bien esto de festejar la Constitución cada año, el 5 de febrero, irnos de puente, pero es un documento que ya no sirve, realmente ya no sirve, se le tiene que estar haciendo adecuaciones todo el tiempo para responder a proyectos políticos. Hace no mucho, cuando Emilio Chaifet era diputado, dijo aquella frase que me pareció memorable: sería deseable cumplir con la Constitución. Cuando les decía, oiga, pero ¿por qué no nombran a estos? Sería deseable cumplir con la Constitución. Uno, no hay Constitución que sirva con este nivel de impunidad. Totalmente. No hay. Modifica la que quieras, tráetela de Suecia si quieres. Y con este nivel de impunidad es imposible que funcione. Y dos, el pacto social debe responder a los ciudadanos. Hoy lo escribía Jesús Silva Herzog Márquez en su artículo que decía: no es o no debe ser nunca la Constitución un refugio para los poderosos. Al revés, debe ser un arma para los débiles. Totalmente. Y no lo es. La Constitución es un refugio para los poderosos. Cuando te quieres amparar por temas, cuando quieres ir a modificaciones, ¿qué te dice la Corte? No. Oye, ¿quieres un referéndum para reforma? No, no puedes votar. A lo que me refiero es que creo que ha perdido totalmente su sentido original. Claro. Y cuando una Constitución pierde su sentido original, es fundamental reemplazarla e iniciar otro proceso. Bueno, pues ahí queda la reflexión en este día. No queríamos dejar pasar este día 5 de febrero sin hacer algunos apuntes sobre el tema. Y bueno, Enrique, vamos a la pausa porque ya está aquí nuestro invitado, el secretario de Desarrollo Rural. Muchos temas con él, por supuesto, le invitamos para que participe. El presidente Enrique Peña Nieto encabezó el relanzamiento del distintivo Hecho en México, que incluye una campaña promocional y acciones para favorecer su otorgamiento. El objetivo es el de promover la competitividad, el consumo de productos, fortalecer el mercado interno y aumentar la productividad del país. La campaña de actualización del sello Hecho en México busca volver a posicionar este distintivo como sinónimo de productos de calidad realizados en nuestro país frente a otros del extranjero. El lanzamiento se hizo en la coyuntura de la polémica que existe entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con México. Con esta campaña, ¿lograrán que los mexicanos prefieran productos nacionales? Sigamos impulsando un país de talento único y de calidad mundial. De vuelta, antes de comenzar con nuestra entrevista con Héctor Padilla, secretario de Desarrollo Rural, nos dice Osvaldo Gutiérrez, que siempre opina cosas que se hacen muy interesantes. Hay que pensar en la Constitución de principios y no normativa. Constitución consigna los principios y valores a seguir.
Bueno, aquí siempre hay un debate. O sea, hay un modelo histórico que es más el que se asimila a las constituciones, digamos, francesas o franco, o de países cercanos al modelo francés, que es más de ser muy descriptivo en la Constitución, y nosotros tomamos de ahí la tradición. Y el americano, que son una lista de principios. Sí. El asunto después es, si dejas solo los principios, ¿cómo aterrizas eso en las leyes secundarias para que sean realmente los principios que los constituyentes trazaron y no lo que se le venga en gana al legislador en turno? Claro, ¿no? Que eso es de pronto lo que complica. Pero sí, de que nuestra Constitución debe enflacar, debe ir con el nutriólogo, me queda clarísimo. La verdad, se ha engordado al triple en 100 años. Sí. Secretario, gracias por estar aquí. Bienvenido, secretario. Buenas noches, Belén, buenas noches. Gracias. Sí, con gusto estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Secretario, escuchamos en la cápsula y creo que es un asunto que está muy en la calle, en el debate público, que es, ante la coyuntura Trump y lo que significa la coyuntura Trump, ¿cómo volver a consumir lo nuestro, lo que se hace en México? No sé si hay algún proyecto de la Secretaría de Desarrollo Rural precisamente para recuperar esto, el consumo de lo local. Sí, como no, mira, creo que es una coyuntura que nos pone presión a todo mundo, nos obliga a pensar en soluciones para diferentes problemas, a salir un tanto de la inercia y para... El caso nosotros traemos desde hace meses el diseño de un planteamiento que va agarrando forma en estas fechas. Es Jalisco produce, Jalisco consume. Tomamos este reto a partir de dos hechos. Primero, que somos un importantísimo productor de alimentos. Jalisco es ahorita el estado más importante en producción de alimentos del país, pero por mucho en relación a los estados que siguen. ¿Ahorita no lo era antes? Lo era mucho más acotado y en algunos momentos Sinaloa repuntó bastante y ahorita Jalisco está en relación a los estados que están en segundo y tercer lugar, pero a una distancia impresionante. Entonces tenemos una producción muy importante de alimentos desde los súper básicos, que podríamos decir el maíz para la tortilla, la leche, el huevo, la carne, la de pollo, que es la más consumida por la población, hasta productos un tanto ya no tan básicos, pero necesarios en la dieta alimenticia, como las berries, el aguacate, la papaya, el mango, el plátano, el café y muchos otros productos. Y ante esta coyuntura, el gobernador determinó que pusiéramos en práctica con toda intensidad un diseño que ya traíamos desde hace meses, de impulsar Jalisco produce, Jalisco consume. Consiste en concreto en acercar los productos que producimos en abundancia a la gente, en lo particular a las colonias de la zona metropolitana de menor nivel de ingreso, para facilitarle el acceso a los alimentos a muy buenos precios, muy por abajo de los que están en el mercado, porque es una cuestión de un proceso de comercialización directo del productor al consumidor. Sin intermediarios. Sin ningún intermediario. Y esto nos hace que la gente pueda tener al alcance alimentos de excepcional calidad, de una gran calidad, que es lo mismo que estamos mandando a otras partes del país o a otros países, pero a un precio excepcionalmente módico, muy al alcance de la gente, diferencias impresionantes, y en la medida que va caminando este programa, el planteamiento es ir haciéndolo robusto para que seamos capaces de transitar de esta coyuntura que traemos, pero además que nos lleve a darle con más intensidad al consumo de lo que producimos, reducir mucho de lo que consumimos e importamos, por aquello de que pueda ponerse más complicada la relación con nuestro vecino del norte. ¿Qué estamos importando, secretario, por ejemplo? A ver, hay dos bloques en la relación México-Estados Unidos, hay dos bloques muy interesantes y es muy simple entenderlo. Nosotros exportamos ahorita como país el 20% de lo que importa a Estados Unidos de alimentos. O sea, el 20% México le vende a Estados Unidos, somos el primer proveedor de alimentos. El bloque de alimentos consiste en una gran cantidad de hortalizas, lechugas, tomates, papayas, aguacates, fresa, arándano, frambuesa, café, derivados, el tequila, cervezas, productos industriales derivados del maíz. Ese es un enorme bloque de productos de exportación de México para Estados Unidos. De Estados Unidos para México, nosotros importamos un bloque impresionante en relación con los alimentos: maíz amarillo y soya. Fundamentalmente, lo demás ya viene en cantidades menores, pero esos dos bloques, maíz amarillo, son 8 millones de toneladas al año. De soya son 3,5, 4 millones de toneladas al año. De esos dos productos, el 70% viene para Jalisco.
Wow. Va destinado al consumo de la industria avícola, porcícola, la lechería y a derivados industriales, donde en Jalisco tenemos una industria poderosa que procesa del maíz amarillo y saca almidones, colorantes, ingredientes para otro tipo de alimentos, componentes para las ropas, una gran cantidad de productos industriales. Del maíz en esta época se obtiene más o menos 3.500 derivados industriales. Después del petróleo, el maíz es la materia prima que genera más derivados industriales. Y de Estados Unidos nosotros tenemos una gran dependencia de amarillo, maíz amarillo y soya. Y a ellos les vendemos todo lo demás. Y en volumen completo tenemos una mayor venta nosotros que lo que le compramos a Estados Unidos. En los últimos 4 o 5 años, México ha despegado en una forma impresionante porque logró tener una gran capacidad de competencia. Sufrimos los primeros años con el TLC, el campo sufrió muchísimo, nos pegó muchísimo, pero con el tiempo nuestra gente fue asimilando el fenómeno, fue incorporándose a la competencia y Jalisco es ejemplo. Es el estado que más avanza en la promoción y comercialización de productos al mundo y en lo particular Estados Unidos. Oiga, secretario, entonces tendríamos un problema realmente muy serio si Estados Unidos decidiera, por ejemplo, como lo ha hecho en otra industria, que es la industria automotriz, incentivar que, por ejemplo, el maíz amarillo se quedara mejor en Estados Unidos y no lo exportara. Vaya que tendríamos un serio problema. No lo puede hacer, Belén. ¿Por qué? ¿Por qué, secretario? La parte alimentaria tiene un diseño totalmente diferente al sector industrial. Los norteamericanos no pueden ahorita, en una forma inmediata, consumir la enorme cantidad de maíz amarillo que producen. La tienen que vender fuera del país. Y nosotros como país somos el segundo país comprador. Se les cae el precio aparte, sí. Pues, se les colapsaría la zona productora de granos, que es la parte media de Estados Unidos, la franja maicera, que es exactamente los fans de Trump. Se colapsarían si no exportaran su maíz a México. Porque ningún otro país tiene capacidad y demanda para comprar en forma inmediata un volumen tan impresionante como 8 millones de toneladas de maíz amarillo. Ahora, viendo el otro fenómeno, lo que exportamos nosotros, tampoco pueden sustituirnos fácilmente. Los norteamericanos perdieron con el tiempo la capacidad de producir este tipo de productos, que antes eran los reyes del mundo. Pero nuestra gente, con un mejor clima, con mucha dedicación, con mucho amor por su tierra... Y menos salarios. Pues yo creo que como que estamos en dimensiones diferentes. No, claro, allá hay costos diferentes. Se hace más competitivo también por los salarios. Entonces aquí tenemos una enorme capacidad de competencia, más que por el salario, Enrique. El clima que tenemos, te pongo un ejemplo. Para producir frambuesas, que son de Estados Unidos. ¿Sí? Estados Unidos puede producirlas para cosecharlas solo 3 meses al año, por el frío. Nosotros podemos cosecharla 12 meses al año, la misma planta. Esas variantes nos dan una capacidad de competencia, por eso la producción se fue moviendo a México y ahora ellos ya no la producen. Si quisieran producirla otra vez, la tecnología permite hacer milagros, se puede, pero a costos altísimos. Entonces terminarían pagando los norteamericanos un precio mucho más alto si deciden impulsar este sector para la producción y sustituir a México como proveedor. Entonces aquí Trump está entrampado. No hay muchas alternativas, pero nosotros sí las tenemos. En caso de que esto se complique, nosotros sí las tenemos. ¿Y un arancel, secretario, que nos metan un arancel 15, 20, 25% para los productos de Es México? una cuestión que está en el escenario, que lo ha comentado varias veces, pero al final de cuentas, ¿quién paga los impuestos? ¿Allá? El consumidor. Pues le subes el precio. Entonces le pone el 30%, bueno, se va a encarecer el producto 30% porque no lo puede importar a 0% de otra parte del planeta. Producir 20% de lo que le estamos vendiendo no lo hace cualquier país en el mediano plazo. Requiere muchos años para poder tener esta capacidad de producción. Y en el caso de Jalisco, secretario, recuerdo que hace algunos años el déficit era muy alto en términos de nuestra balanza comercial.
Revisé lo que se publica en el informe, se ha reducido hasta donde tengo, creo que está el déficit en 3,000 millones más o menos. Así es. ¿Qué es exactamente todos esos, o sea, por qué no hemos logrado tener una balanza comercial positiva a pesar de ser un gigante agroalimentario como ya ve el gobierno del Estado? Como país ya la logramos. Como país sí, como país México tuvo una balanza deficitaria durante muchos años. Ya ahorita es positiva. Se empezó a componer en los últimos 5 años y en los últimos 2 o 3 rebasamos a los norteamericanos en una forma impresionante. Eso hace que ahorita el sector agroalimentario en México sea el principal importador de divisas. Sí. Por arriba del petróleo, por arriba del turismo, por arriba de otras actividades. Es el primer sector que le importa a divisas a nuestro país por la cuestión comercial. En el caso de Jalisco es un diseño más reciente. Yo creo que tenemos una interrelación con otras entidades que no nos permite medirnos exactamente como si fuéramos país, porque tenemos una interrelación con industrias de otros estados donde complica esa cuestión. Sin embargo, se viene reduciendo la brecha entre el déficit por la cuestión de la fórmula exportaciones contra importaciones. En el caso de los alimentos, por comentar una cuestión, el año antepasado Jalisco exportó 1.600 millones de dólares. La última cifra que teníamos del 2016 y todavía está pendiente de cierre, íbamos en 2.200 millones de dólares, un incremento impresionante de 600 millones de dólares adicionales. O sea, se va reduciendo poco a poco esta brecha entre lo que exportamos y lo que importamos para nuestro estado. Vamos a hacer una pausa, secretario, si le parece, y regresamos porque pues restan muchísimos temas. Le invitamos, por supuesto, para que participe, se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales, están apareciendo en pantalla, están las cuentas personales también y, por supuesto, el WhatsApp que ponemos a su disposición, comentarios, opiniones, preguntas para el secretario de Desarrollo Rural. Con mucho gusto aquí los recibimos. Vamos a la pausa y regresamos con más. Roberto de Alba, presidente de la Confederación Nacional Campesina, mencionó esta semana que reactivarán la producción interna para bajar los costos de los productos. También comentó que están haciendo un análisis con algunos alimentos que podrían ser exportados al extranjero con un tiempo aproximado de 1 año. El presidente de la Confederación Nacional Campesina señaló que el frijol, la leche y la tortilla la venderán a un precio más bajo de como la dan las marcas comerciales y con la misma calidad. Los precios a los que venderán la leche serán de $10.90 por litro en comparación con los 15 o los 16 pesos a los que se venden por grandes empresas. El producto lácteo que se vende en $13.20 según precios de la Profeco pasará a $7.90 al público, en tanto que el kilo de la tortilla será vendida en $9.80 pesos en comparación con los 13 y los 16 pesos que se venden en el mercado común. Estamos de regreso en Perspectivas. Héctor Padilla Gutiérrez, secretario de Desarrollo Social, está con nosotros respondiendo a todos los temas relacionados pues, con el gasolinazo, Trump y la coyuntura que está tremenda en estos temas. Sí. Secretario, nos quedamos un poquito al aire con Jalisco Produce, Jalisco Consume, sí, que creo que es una política muy interesante, ya no solo para la coyuntura, creo que habría que pensar en que se quedara. Diseñar, dejarlo establecido. Porque creo que incluso, secretario, para un estado que tiene en torno a un 20% de pobreza alimentaria, creo que sería fundamental esto, acercar este tipo de alimentos. Así es, y luego mira, en el contexto nacional, por el volumen de productos básicos que producimos, Jalisco es prácticamente la alacena de México. Exacto. De los súper básicos, en huevo producimos el 53% de lo que se produce en el país. Sí. Más de la mitad de los mexicanos consumen huevos de Jalisco. 37% de la carne de cerdo, 37% de la carne de bovino, 40% de la carne de pollo, 20% de la leche. O sea, como alimentos súper básicos de Jalisco sale un volumen impresionante. Y bueno, el destino más cercano es nuestra propia gente. Sí. Y este inicio de Jalisco Produce y Jalisco Consume es un esfuerzo de acercarlo y estamos teniendo diferenciales de precios excepcionales. ¿Más o menos cuánto? Cada producto tiene su propio diseño, pero es leche, huevo, precio de campo más sus costos de traslado, que está relativamente cerca para ponerlo en el productor final. Hablemos de ejemplos. El huevo está a 16 pesos el kilo.
¿sí? Y vamos al mercado y lo encontramos a 30, 35, 40 pesos en algunos casos. O sea, de ese tamaño. Limón, la semana pasada estuvo a 7 pesos el kilo. Vamos al supermercado y está en 20, 25, 18, por ahí más o menos. El jitomate, que estuvo a 5 pesos el kilo. 5 pesos el kilo. La cebolla a unos cuantos pesos. La leche, 8 pesos el litro de leche para la gente. Cada producto tiene su propio diseño de costos, pero en todos es un diferencial importante. Pero además yo resaltaría que además del precio es la calidad. El producto que le estamos poniendo a la gente es el mismo producto que va a Nueva York, o que va a Tokio, o que va a Europa, o que va a China o a Corea del Sur. Oiga, esa fortuna la tenemos como consumidores jaliscienses porque los productos los tenemos a unos cuantos kilómetros de aquí de nuestra capital. Para la gente que nos está escuchando y quiere saber cómo tener acceso precisamente a estos productos, ¿irán por zonas? ¿Se irá dando a conocer, digamos, por regiones? ¿Cómo se va a implementar poco a poco en el Estado? A ver, la primera meta y la instrucción del gobernador es consolidar el modelo en la zona metropolitana, porque ahorita, en términos de número, la mayor pobreza alimentaria la tenemos en la capital, no la tenemos en el campo. O sea, ha habido un movimiento interesante de mejoramiento del ingreso y el nivel de vida de la gente del campo en los últimos años. Y se ha concentrado el fenómeno de la pobreza alimentaria en la zona metropolitana. Por lo tanto, el reto primero es consolidar el modelo en la zona metropolitana. Hay un programa que tiene ya años y que va funcionando muy bien, ya tiene una estructura, una logística, que es Mujeres Avanzando. Entonces, para no andar inventando otra cosa, lo acoplamos simplemente al diseño que ya tiene el programa de Mujeres Avanzando, que tiene una ruta de movimiento en la zona metropolitana. Además, ya tiene espacios acordados para poder estar presente y tener relación con la gente. Ahí vamos a poner los alimentos. ¿Especie de mercadillo puede ser? ¿Una especie de mercado? Especie de mercado sobre ruedas, pero más bien sobre ruedas grandes, no sobre trailers. O sea, llega un tráiler cargado de carne y ahí está hasta que se acaba. Lo mismo con el jitomate, lo mismo con la leche, lo mismo con otros productos. La miel, que es de excepcional calidad, la miel de Jalisco. Y ante el éxito y la respuesta de la gente de los primeros ejercicios, estamos estudiando cómo ampliar la oferta de productos y si es necesario para algunos que no producimos en Jalisco, vamos a buscar convenios con productores de otros estados y ya tenemos el primer ejemplo. No somos un gran estado productor de frijol, o sea, producimos poco frijol, prácticamente algo en Ojuelos y algo en Vallarta. La mayor cantidad de frijol que consumimos viene de Zacatecas y de Durango fundamentalmente. Entonces tenemos un acuerdo con los productores de frijol de Zacatecas por la cercanía, que son los que están plantados en la distribución de alimentos. El frijol está saliendo a 15 pesos el kilo, 16 pesos, creo que por ahí está el precio de venta a la gente y veamos la diferencia en relación a la venta en los supermercados. Además es frijol recién cosechado, se cosechó en octubre, noviembre, fresco, blandito, se cose rápido, está delicioso. Y así como ese caso, vamos a ir buscando alianzas con productores de otros estados vecinos, cercanos, para poder sumar productos que no producimos en Jalisco. Sí, es que la terrible paradoja aquí es que seamos el gigante agroalimentario y que ni siquiera le podamos dar de comer a todos los jaliscienses, ¿no? Que yo creo que es una injusticia tremenda. Pepe dice, felicidades a todo su equipo. Pregunta al secretario, ¿por qué si hay mucha variedad de aguacate nos venden solo a precio de Estados Unidos? Así es carísimo el aguacate, ¿no? No hay mucha variedad de aguacate. Solo hay 2 tipos de aguacate en las plantaciones. Una variedad que se llama Hass y otra variedad que se llama Méndez. Y se parecen porque son chinitos. La cáscara es un tanto rugosa. Son las 2 únicas variedades. El precio que tenemos nosotros no es el de Estados Unidos. A ver, yo hoy en la mañana estuve por ahí en algún mercado de paso y encontré aguacate a 35 pesos en un mercado no de los baratos. Si así está ahí, quiere decir que tenemos zonas donde está 25, 20 pesos. Pero no ha bajado el aguacate, secretario, de 50, 40 y cachito lo más barato. Yo hoy lo vi a 35 pesos en uno de los mercados altos. Pues es que vas a unas cadenas. Entonces vamos a otras partes y lo tenemos barato. Ahora de repente la gente dice, es que para acá viene segunda y tercera. Tampoco es cierto. Miren, los árboles son los mismos. Producen, el árbol no distingue producto para exportación y producto para el mercado nacional. La selección responde a tamaños para poder empacar.
no a calidad del producto. Entonces hay X cajas que deben de tener tantos aguacates, todos van uniformes, igualitos. De repente los más grandes es los que se complica más llevar al mercado, porque hay un hábito ya de consumo en los mercados a donde va el producto y se exige determinado tamaño. No es el precio de Estados Unidos porque todavía no estamos en Estados Unidos. O sea, de aquí a Europa, en Europa son 5 veces más el precio que tenemos aquí. 5 veces más. En Japón son como 8 veces más, o sea, 800% el precio incrementado de lo que tenemos aquí contra nuestro aguacate en Japón. Creo que los jaliscienses somos afortunados, los de la zona metropolitana, porque tenemos de veras una gran diversidad de productos, de una excepcional calidad, frescos. A ver, el caso de las frambuesas y zarzamoras que se venden aquí en Guadalajara, se cosecharon ayer y el día de hoy están en el supermercado. Sí. Los que van a Japón tardan 50 días para estar en el anaquel final, y eso representa cierto deterioro de la calidad en relación a lo que tenemos aquí. Entonces tenemos una gran fortuna porque nuestra gente en el campo es una gente apasionada y muy luchona, tiene una enorme capacidad de competencia, ha mejorado manejos técnicos impresionantes y se mide contra los mejores del mundo en la parte de producción. En el caso del aguacate, se pusieron de objetivo la cifra de exportar 100,000 toneladas a Estados Unidos. No es como sobreestimar las posibilidades después de lo que vivimos hace algunos días con el aguacate. No, definitivamente no. Es una cifra que tenemos al alcance para en el momento en que se abra el mercado total de Estados Unidos. ¿Por qué la tenemos al alcance? Tenemos un incremento impresionante de producción año con año. Por una particularidad, las plantaciones de Jalisco son plantaciones jóvenes. O sea, tienen 6, 8, 10 años las que tienen más tiempo. Algunas se plantaron este año, varios miles de hectáreas, 2 o 3 mil hectáreas. En el 2012 se produjeron 12,000 toneladas. En el año pasado estaremos alrededor de 60,000 toneladas, esperando el cierre definitivo. En 4 años de 12,000 a 60,000 es un brinco impresionante. Tenemos 18,000 hectáreas plantadas, con un promedio de producción que alcanzamos a los 3 años de 18 toneladas por hectárea. 18 por 18,000 nos da nuestra capacidad de producción con lo que ya tenemos ahora. Son 350,000 millones. 300, 400,000 y tantas hectáreas, toneladas. Entonces 100,000 no es una cuestión lejana. El asunto es que se abra. El asunto es que se abra y si no se abre... Ya se abrió, ¿no? Ya se abrió, pero... Se abrió, pero hubo un contratiempo que se coincidió con el cambio de gobierno. Yo creo que eso de algún modo afectó. El secretario Calzada, que es el que negocia este tipo de cosas con el gobierno de Estados Unidos, planteó que era un problema un tanto de tipo administrativo, el que se había dado sin tener el detalle de lo administrativo. Pero al final de cuentas fue algo que coincidió mucho con el cambio de administración. Si no entramos, hay que seguir comercializando con el resto del mundo. No se va a dejar de vender un aguacate, pero además va a haber mayor oferta para el consumo local. Y baja el precio, por lo tanto. 24 países. 24 países. Llega el aguacate jalisciense. El aguacate jalisciense llega a 24 países y en el 2002 estábamos en 3 o 5 países. Yo creo que sí es importante, secretario, contarle un poquito a la audiencia qué pasa con el aguacate jalisciense, porque había cierta desinformación de que si entonces iba a estar el aguacate en el Super Bowl o no, o que si era la primera vez en 100 años que México exportaba. No, México ha exportado desde hace muchísimos años de Michoacán, solo producto michoacano. Y Jalisco sí, de 100 años a la fecha, digamos que con esta última autorización ya vamos a poder ingresar al mercado estadounidense. Porque había una referencia histórica de hace muchos años donde se movía el aguacate original de México. El aguacate es originario de México. O sea, de acuerdo al origen del aguacate es de nuestro país. Pero el aguacate que consumíamos hace muchos años era un aguacate pequeño, de cáscara muy delgadita, todavía de aceite, por ahí. Que le decían, ¿no? Riquísimo. Ese era lo que se movía y en algún momento se exportó a Estados Unidos. Se cortó y viene un vacío impresionante donde se acuerda que inicia la exportación, se autoriza a Michoacán para empezar a exportar hace 16, 18 años. Hasta ahorita ha sido el único estado y después de Michoacán el estado que va caminando pero a una velocidad realmente excepcional es Jalisco, con volúmenes suficientes y con mejor calidad. Oiga, y con más producción por hectárea
que la que obtiene Michoacán. Tenemos que Vamos hacer al corte y seguimos con los pausa. aguacates y leemos más llamadas. Vamos a la pausa. El aguacate jalisciense fue rechazado de Estados Unidos y parece imposible no pensar que fue a causa de que Donald Trump ya inició su administración. 100 toneladas de aguacate es la cantidad que denunció la Asociación de Productores de Aguacate de Jalisco, que se le negó la entrada al país vecino a pesar de que se contaba con la autorización del Departamento de Agricultura de dicho país. Por otra parte, Michoacán presume el aumento de su exportación de 8 toneladas por semana de las 16 que regularmente exportan debido al evento deportivo Super Bowl. Pero según la Secretaría de Desarrollo Urbano de Jalisco, el rechazo a nuestros aguacates se debe a que entre el lunes y el martes de la semana pasada, la entrada de papa al territorio mexicano se complicó y que los estadounidenses decidieron que no admitirían el aguacate. La pregunta es, ¿se trata solamente de una cuestión de rencillas en el intercambio de las producciones agrícolas o existe un trasfondo político? Estamos de regreso aquí, saboreándonos un poco un buen guacamole, ¿no? Pero nada más una fe de ratas no era la Secretaría de Desarrollo Urbano, sino la Secretaría de Desarrollo Urbano, entonces nos va a ofender el secretario. Nos dice Ramón Padilla, mis felicitaciones al secretario Héctor Padilla. Hoy más que nunca me siento orgulloso de mi lindo México. He viajado mucho y por el mundo, pero siempre regreso a mi bello México. Bueno, tal vez es pariente del secretario y por eso lo felicito. Ramón Padilla. Oye, lo que sí tenemos que estar de acuerdo. A ver si es pariente, ¿no? Hay muchos Padillas aparte. No, Jalisco y Guanajuato somos la tierra de los Padillas. De los Padillas, ¿no? más estas zonas. Quienes hemos tenido la fortuna de vivir fuera de México durante algún tiempo, Enrique, la verdad es que cómo extrañamos sí la variedad de frutas, sí la variedad de verduras a un precio accesible. En Europa se pagan cantidades estratosféricas. Pero te lo regresan en vino tinto, por ejemplo. Bueno, que es baratísimo. Oye, dice Luz, ¿la tortilla amarilla que hacen en Tala es de maíz importado? Te pregunta. No, toda la tortilla que se hace en el estado es maíz nacional. El maíz importado no se utiliza para tortilla. O sea, es maíz amarillo, entonces la tortilla es amarilla. Todo el maíz que se importa es exclusivamente para consumo del ganado y para producir derivados industriales. Ah, mira. Es un buen dato. El hábito que tenemos los mexicanos, los jaliscienses, es el consumo de tortilla blanca. Entonces diferenciamos mucho el color. México es superavitario en la producción de maíz para consumo de tortilla. En Jalisco producimos el doble de lo que nos comemos en tortillas. Ah, mira. La mitad va a otras partes. Entonces, esa idea de que no tenemos la soberanía alimentaria del maíz no es cierto. No, en maíz no es cierto. O sea, no es cierto. No dependemos del maíz norteamericano. Dependemos para el ganado o para derivados. Así es. Osvaldo, perdón, Brenas, para terminar los mensajes, dice, ¿México puede dejar de comprar maíz de Estados Unidos y traerlo de Argentina y Brasil? Te pregunta. O la soya, por ejemplo, ¿no? Claro, a ver, dentro de las rutas alternativas, ¿qué pasa si no nos venden maíz amarillo y soya? Porque él conoce muy bien el tema. Yo creo que hay dos caminos y los dos los tenemos ya explorados. Uno es, primero, producirlo nacionalmente hasta donde nos dé. Y Jalisco es el ejemplo en maíz amarillo. Nosotros no producíamos maíz amarillo hace 4 años. Ahorita estamos produciendo, la cosecha pasada salieron 700,000 toneladas de maíz amarillo. Ah, mira. O sea, una reacción rápida de nuestra gente. En 4 años 0 y ahorita 700,000 toneladas. 700,000 toneladas. México tiene capacidad en un lapso de 3 años de producir más o menos 5 millones de toneladas de maíz amarillo, que sería la primera meta que deberíamos de tener. En lugar de importarlo, producirlo, porque aquí tenemos el mercado. Y si no tenemos para producir el 100%, hay que ir por proveedores alternativos. Uno de ellos es Argentina en forma natural. Oiga, secretario, nos ha dado unas cifras súper interesantes del aguacate. He tenido la oportunidad de dialogar con algunos productores y es verdad que Jalisco ha avanzado mucho en este cultivo. Hay mucha esperanza, mucha expectativa, mucha gente que está poniendo su capital y sus sueños en este producto, pero también es verdad que empieza a haber ya algunos problemas en cuanto al vocacionamiento de las tierras, en cuanto al abasto de agua, es decir, hasta dónde estamos llevando a cabo un crecimiento ordenado y pues evitar sobre todo el sacrificio que conlleva el dejar, por ejemplo, a una comunidad con escasez de agua. Sí. Esa cuestión está muy regulada.
El diseño que vamos siguiendo en Jalisco es un proceso de reconversión de cultivos. O sea, no abrir tierras al cultivo, sino darle un cambio de cultivo a las tierras que ya tenemos incorporadas a la producción desde hace muchos años. No hay que ir a tumbar un solo árbol para poder plantar un árbol de aguacate, definitivamente prohibido. ¿Qué tenemos que hacer? Donde tenemos agua y cultivos de menor valor, hay que ir a buscar la forma de establecer cultivos de más valor. Uno de esos cultivos es el aguacate. Los dos bloques de cultivos que van creciendo en una forma exponencial en los últimos 4 años es aguacate, frambuesa, arándano, luego zarzamora y fresa. Y el aguacate son los cultivos que llevan un crecimiento. Entonces estamos dejando de sembrar algo de maíz para plantar ese otro tipo de cultivos. Y alguien va a decir es que no hay que dejar de sembrar maíz porque nos van a faltar las tortillas, ¿no? Es que en la parte de maíz hay que ir compensando la reducción de superficie con más kilos por hectárea. Hay que subir y subir la producción para que en menos superficie tengamos nuestra capacidad de abasto de maíz para la tortilla. Y cultivos de mayor valor que nos ayuden a generar mejores ingresos, a crear demanda de empleo en una forma importante, a que el campo se dinamice más y no estemos solo estancados en la producción de cultivos básicos, que es un ciclo al año. El maíz nos da una cosecha al año. El caso del aguacate lo cosechamos 6 meses, 8 meses al año. Sí. Hay actividad económica todo el año y esto demanda una enorme cantidad de empleo en el campo. Por eso llevamos 4 años consecutivos al cierre del 2016, donde Jalisco es el estado número 1 en incorporar empleo formal del campo al Seguro Social. Ahí es donde se empieza a reflejar empleo, ingreso y diversidad de actividades. Y no son empleos basura, porque tienen prestaciones sociales. O sea, son empleos bien pagados. Ahora, incluso hay una tendencia donde ya se observa de que el ingreso del trabajador en el campo está rebasando el ingreso del trabajador en la zona metropolitana. Pero eso todavía no está en Coneval, ¿no? Todavía no está en Coneval, pero ya hay encuestas que tenemos por ahí. Así es. Secretario, en el asunto del gasolinazo, la Secretaría de Hacienda anunció incentivos, apoyos para trabajadores rurales, 2 pesos, hasta donde tengo entendido, por litro de gasolina y por litro de diésel. No sé si esto para o podría parar por ahí el efecto inflacionario de la medida del gasolinazo. A ver, esto ayuda muchísimo, Enrique, ayuda, pero una barbaridad. Nos pone prácticamente en que el costo del diésel para el trabajo en el campo es casi el mismo del año pasado. De diciembre. No debe de haber, por lo tanto, un impacto o un pretexto para decir el incremento del diésel me incrementó el costo de la producción. No, el diésel no. Habrá otros insumos que tienen algún impacto, pero no el diésel. Pero diésel y gasolina, ¿no? Y la gasolina para los pescadores. Para los pescadores. O sea, es el diésel para la gente del campo y la gasolina para los pescadores porque se utilizan las lanchas que se mueven con gasolina, no con diésel. Entonces, ese es el razonamiento y hay una bolsa de 4 o 5 mil millones de pesos a nivel nacional para este programa. Pero todas esas medidas sí tendrían que diluir un poquito el impacto inflacionario. Influye no un poquito, sino un mucho. Un mucho. Muchísimo. Entonces, nada de las excusas de que llegas a la tienda y te lo subo. Si alguien argumenta que el incremento es para poner 20% arriba el precio de la tortilla, está queriendo especular. Está fuera de la realidad. Sí, cuando hay ese tipo de casos, les pedimos que traigan la información soportada con facturas para hacer análisis de costos conjuntos y no tiene un impacto de esa magnitud, definitivamente no. Por eso traemos el operativo, además de Jalisco Produce, Jalisco Consume, un operativo permanente con Profeco de supervisión. Eso te quería preguntar, de litros en las gasolineras, ¿no? Lo de gasolina no me toca, pero lo está haciendo Profeco muy bien. Pero ustedes están también en conjunto con Profeco. Estamos colaborando con ellos y vamos en el ramo nuestro a los centros de distribución de alimentos, grandes y pequeños, para que no se alteren ese tipo de cosas. El viernes pasado hubo la clausura de un buen número de tortillerías en El Grullo, porque se pusieron de acuerdo las tortilladores y dijeron vamos a incrementar tantos pesos el kilo. Cuando eso sucede, es una práctica monopólica. Los precios no se mueven por acuerdo de un grupo de personas, los mueven los costos de producción y eso se impacta, pero no por un acuerdo de voluntades. Así como ese caso, Profeco está haciendo un trabajo constante en el interior del estado y aquí en la zona metropolitana. ¿Qué más se han encontrado en estos operativos? Mira, hicimos una revisión excepcional en el mercado de abastos, o sea, una cuestión que hay que reconocerle a la Asociación de Comercializadores del Mercado de Abastos. Hace 2 semanas hicimos una revisión de todos los establecimientos,
del mercado de abastos y creo que encontramos uno fuera de lugar. Y todos los demás, la gente, bien. Entonces, cuando los comerciantes están en una actitud de respeto a las normas y demás, hay que reconocerles el esfuerzo que hacen y traemos un operativo conjunto con ellos. Y estamos por firmar un convenio con varias cámaras para hacer un trabajo conjunto. Porque en el caso del sector empresarial y comercial, con uno malo que actúe por intereses muy particulares, desprestigia al resto y eso no es correcto tampoco, entonces no hay que permitirlo. Claro. 2 mensajes más, dice el ingeniero José Guadalajara. Un agradecimiento al señor Padilla que apoyó a empresa exportadora en la Expo Foodex Tokio, te dice José. Dice también el doctor Gerardo León Navarrete. El presidente Evo Morales invitó a México a voltear al Cono Sur y al Caribe para hacer negocios. ¿Por qué no se considera esa posibilidad? A ver, México, Jalisco en lo particular, está moviendo productos alimenticios para el sur del continente. Hay aguacate en Costa Rica y estamos en Argentina. Hace 2 meses, 3 meses llegamos a Argentina, cuando está ahí de vecino de Chile. Entonces estamos moviendo productos hacia abajo. También estamos exportando tecnología. Semillas mejoradas de maíz de Jalisco se están comercializando en varios países en Centro y Sudamérica. Entonces es una cuestión que hay que darle intensidad. Yo creo que es un mercado natural, un hermanamiento natural que debemos de tener y desde el punto de vista comercial hay que aprovecharlo a mayor magnitud. Este fenómeno que estamos viviendo nos debe de llevar a estar más cerca de nuestros hermanos latinoamericanos, definitivamente de acuerdo. Secretario, gracias. Muchísimas gracias, Enrique, por habernos acompañado. Gracias por la visita. Muy interesante. Programa totalmente en vivo, gracias a todos los que estuvieron en contacto con nosotros. Y el miércoles programa un poquito más tarde, pero aquí vamos a estar. Sí, va a haber partido de fútbol. Los Leones Negros, la Copa. Sí. 10:30 de la noche. Creo que a esa hora vamos. Bueno, les estaremos informando, pero por favor acompáñenos un poquito más tarde, pero sin duda interesante también. Gracias, Enrique, muy buenas noches. Buenas noches.